Hola amigos, hoy tenemos un video que puede cambiar completamente la forma en la que estamos viendo la temporada de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Porque mientras todos estaban mirando lo que pasó en pista, en el Gran Premio de Australia, detrás de escena empezó a desarrollarse una historia muchísimo más grande. Una historia que involucra dinero, poder, política dentro de la Fórmula 1. Y a dos de los nombres más importantes de todo el paddock. Y lo más increíble de todo, es que Franco Colapinto podría estar justo en el medio de todo esto. En este video, vamos a hablar de varias cosas que están pasando alrededor del argentino. Vamos a analizar qué dejó realmente el Gran Premio de Australia para Alpine. Porque el resultado final no cuenta toda la historia. También vamos a hablar de movimientos muy fuertes que están ocurriendo alrededor del equipo Alpine. Movimientos que involucran a gente extremadamente poderosa dentro de la Fórmula 1, y que podrían cambiar completamente el futuro del equipo, y el futuro de Franco dentro del equipo. Pero eso no es todo, porque también vamos a hablar de algo que pocos están mencionando, y es que uno de los jefes más importantes de la Fórmula 1 ya quiso fichar a Franco Colapinto en el pasado. Sí, uno de los nombres más pesados del paddock ya había puesto sus ojos en el argentino. Y ahora ese mismo personaje podría volver a aparecer en la historia de Alpine. ¿Casualidad? ¿O una oportunidad enorme para Franco? Además, en medio de todo esto hay otro personaje clave. Un personaje que tiene una influencia gigantesca dentro del equipo Alpine. Un hombre que históricamente ha sido conocido por tomar decisiones fuertes, polémicas, y a veces inesperadas. Estoy hablando de Flavio Briatore. Porque mientras todo esto empieza a moverse alrededor del equipo, muchos dentro del paddock empiezan a preguntarse lo mismo. ¿Quién va a terminar teniendo realmente el control de Alpine? ¿Quién va a tomar las decisiones importantes? ¿Y qué va a significar eso para el futuro de Franco Colapinto dentro del equipo? Porque dependiendo de cómo se resuelva esta historia, las cosas podrían cambiar muchísimo para el argentino. Pero antes de meternos en todo ese quilombo que se está armando detrás de escena, tenemos que empezar por lo que pasó en pista. Porque el Gran Premio de Australia dejó algunas señales muy interesantes sobre el rendimiento de Alpine. ¿Qué pasó durante la carrera? Aparecen varios detalles interesantes. Primero, algo que muchos ingenieros empezaron a destacar después del Gran Premio. El ritmo del Alpine no fue tan malo como algunos esperaban. Especialmente comparándolo con equipos como Haas y Williams, que se suponía que iban a estar peleando más arriba en la zona media. En diferentes momentos de la carrera, Alpine logró mantenerse dentro de ese grupo. No peleando todavía por grandes resultados, pero tampoco completamente fuera de la pelea. Eso ya es un dato interesante para el comienzo de la temporada. Pero además, el fin de semana de Franco tuvo algunos momentos que llamaron bastante la atención dentro del paddock. Por ejemplo, la gestión de neumáticos. Durante gran parte de la carrera, Colapinto logró mantener el mismo juego de neumáticos durante 48 vueltas. Algo que en la Fórmula 1 actual no es nada fácil. Porque administrar los neumáticos durante tanto tiempo requiere una conducción extremadamente inteligente. Pero eso no fue todo. Porque durante el fin de semana apareció un dato bastante curioso en las estadísticas. Franco registró la velocidad máxima más alta de toda la carrera. Nada menos que 344 km por hora. Un número que lo convirtió en el ganador del premio Speedmaster del Gran Premio. Un detalle que demuestra que el Alpine tiene buen rendimiento en recta. Sin embargo, la carrera del argentino también tuvo un momento que terminó condicionando todo su resultado. Un momento que cambió completamente su estrategia. Y ese momento fue la sanción Stop and Go que recibió durante la carrera. Una penalización que llegó después de un error del equipo. Y en la Fórmula 1 moderna, una sanción de ese tipo prácticamente destruye cualquier posibilidad de terminar mucho más adelante. Por eso, cuando terminó el Gran Premio, muchos dentro del paddock coincidían en algo. El resultado final no reflejaba completamente el ritmo real que Franco había mostrado durante la carrera. Mientras todos analizaban lo que había pasado en pista,
una información empezó a circular dentro del paddock. Una información que nadie esperaba. Una historia que involucra a dos gigantes de la Fórmula 1. Dos hombres que llevan años enfrentándose dentro del deporte. Y que ahora podrían estar peleando por el mismo equipo. Sí, el equipo de Franco Colapinto. Y ahora sí, amigos, vamos con la noticia que explotó dentro del paddock de la Fórmula 1. Porque lo que empezó a filtrarse en las últimas horas es un auténtico bombazo político dentro del deporte. Un bombazo que involucra a Toto Wolff, a Christian Horner, al equipo Alpine, y que indirectamente también puede tener consecuencias enormes para Franco Colapinto. Pero para entender lo que está pasando, primero hay que explicar la situación. Actualmente el equipo Alpine tiene una estructura de propiedad bastante particular. El grupo Renault mantiene el 76% del equipo, es decir, sigue siendo el dueño mayoritario. Pero hay un 24% de las acciones que pertenecen a un fondo de inversión llamado Otro Capital. Y ese pequeño porcentaje se convirtió en uno de los activos más codiciados del paddock de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque comprar ese 24% no es simplemente una inversión, es entrar en la estructura de poder de un equipo de Fórmula 1, es poder influir en decisiones estratégicas, es tener acceso al desarrollo del equipo, y en algunos casos, es el primer paso para tomar aún más control en el futuro. Y justamente ese 24% es el que se está negociando ahora mismo. Pero lo que nadie esperaba es que dos gigantes del paddock terminaran peleándose por esas acciones. Por un lado, Christian Horner, el histórico jefe de Red Bull durante casi 20 años. Un hombre que ganó 6 campeonatos de constructores y 8 campeonatos de pilotos con el equipo de Milton Keynes. Uno de los dirigentes más exitosos de toda la historia moderna de la Fórmula 1. Después de su salida de Red Bull en 2025, Horner empezó a buscar una forma de regresar al paddock. Pero no en cualquier rol. Él quiere volver como propietario o copropietario de un equipo. Y Alpine aparecía como la oportunidad perfecta. De hecho, su interés por comprar ese 24% del equipo ya había sido confirmado públicamente. Pero cuando parecía que el camino estaba bastante claro, apareció un nuevo protagonista en la historia. Un hombre que muchos consideran uno de los más influyentes de toda la Fórmula 1 moderna. Toto Wolff, el jefe de Mercedes. El hombre que lideró una de las eras más dominantes en la historia del deporte, con 8 campeonatos consecutivos de constructores entre 2014 y 2021. Y según varias informaciones que salieron en los últimos días, Wolff también estaría intentando comprar ese mismo 24% de Alpine. La cifra que se menciona para esa operación ronda las 448 millones de libras, es decir, aproximadamente 520 millones de euros. Una inversión gigantesca. Pero más allá del dinero, lo que realmente hace explotar esta historia es quiénes son los protagonistas. Porque Toto Wolff y Christian Horner no son simplemente dos dirigentes más del paddock. Ellos protagonizaron una de las rivalidades más intensas de la historia reciente de la Fórmula 1. Y si sos fan de este deporte, seguro te acordás perfectamente de lo que pasó en 2021. Ese año se vivió una de las temporadas más polémicas y dramáticas de la historia. La pelea entre Lewis Hamilton y Max Verstappen por el campeonato. Pero detrás de los pilotos había otra guerra. Una guerra política. Una guerra mediática. Una guerra estratégica. Y en el centro de todo estaban Toto Wolff y Christian Horner. Los dos se enfrentaban constantemente en los medios. Se acusaban mutuamente. Criticaban las decisiones de la FIA. Y protagonizaron momentos que quedaron grabados en la historia de la Fórmula 1. Recordemos incluso la famosa radio de Toto Wolff en Abu Dhabi. No, Michael, no. This is so not right. Ese fue el nivel de tensión que existía entre ambos equipos. Mercedes contra Red Bull. Wolff contra Horner.
una rivalidad que durante meses dividió completamente al paddock. Y ahora, años después, el destino parece volver a cruzarlos. Pero esta vez la pelea no es por un campeonato. La pelea es por el control de un equipo de Fórmula 1. Porque si Wolff logra comprar ese 24%, básicamente bloquearía el regreso de Horner a la Fórmula 1, a través de Alpine. Y eso generaría un nuevo capítulo en su rivalidad histórica. Ahora bien, en medio de todo este quilombo político, hay una figura clave dentro del equipo. Un hombre que tiene muchísimo peso dentro de Alpine. Flavio Briatore, el histórico dirigente italiano que volvió al equipo como asesor ejecutivo. Briatore es conocido por haber sido el arquitecto de los campeonatos de Michael Schumacher en Benetton y Fernando Alonso en Renault. Y dentro del paddock, muchos creen que él es una de las piezas clave en toda esta historia, porque tiene buena relación con varios de los protagonistas, incluido Christian Horner. Y justamente por eso muchos analistas creen que si Horner lograra entrar como inversor, podría formarse una estructura de poder muy interesante dentro de Alpine. Pero todavía falta un detalle fundamental, porque aunque el 24% esté en venta, Renault tiene la última palabra. El fabricante francés mantiene el 76% del equipo. Y cualquier nuevo inversor debe ser aprobado por ellos antes de entrar en la estructura del equipo. Eso significa que todavía no hay nada cerrado. Pero el hecho de que Wolff y Horner estén interesados en el mismo equipo ya generó muchísimo ruido dentro del paddock. Ahora, vos te estarás preguntando algo muy importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con Franco Colapinto? Bueno, mucho más de lo que parece. Porque si hay algo que sabemos sobre los grandes dirigentes de Fórmula 1, es que cuando invierten en un equipo, lo hacen pensando en el futuro del proyecto. Y eso incluye a los pilotos. Y acá aparece un dato muy interesante, porque Christian Horner ya había mostrado interés en Franco Colapinto el año pasado. El argentino estaba en el radar de varios equipos, y el entorno de Red Bull había seguido bastante de cerca su progreso. Eso significa que Horner conoce muy bien el potencial de Franco. Y si terminara involucrándose en Alpine, no sería para empezar desde cero. Sería para apostar por un proyecto que ya tiene 2 pilotos jóvenes y con margen de crecimiento. Entre ellos, por supuesto, Franco Colapinto.
Y por el otro lado también hay un punto interesante, porque si Toto Wolff se involucra en el equipo, tampoco sería necesariamente una mala noticia. Recordemos que Alpine va a utilizar motores Mercedes hasta 2030. Eso significa que ya existe una relación técnica importante entre ambos. Y la presencia de Wolff como inversor podría significar más recursos, más desarrollo y más estabilidad para el equipo. En otras palabras, dos de las mentes más poderosas de la Fórmula 1 podrían estar apostando por el futuro de Alpine. Y si eso ocurre, también podría significar algo muy importante, que Franco Colapinto esté en el lugar correcto en el momento correcto. Porque cuando equipos con inversión fuerte, estructura sólida y dirigentes ambiciosos empiezan a construir un proyecto, los pilotos jóvenes que ya están dentro del equipo pueden convertirse en piezas clave del futuro. Y ahí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque mientras todo este movimiento político empieza a desarrollarse, la Fórmula 1 no se detiene, el campeonato continúa, y la próxima parada ya está muy cerca. Un circuito donde históricamente pueden pasar cosas muy locas. Un circuito donde el estilo agresivo de Franco puede funcionar muy bien. Y un circuito donde Alpine podría tener una oportunidad inesperada. Estoy hablando del Gran Premio de China en Shanghái. Pero lo que viene ahora, en ese fin de semana, puede ser todavía más interesante de lo que muchos creen. Porque el formato del evento va a cambiar completamente la dinámica del fin de semana. Y eso podría abrir la puerta a una sorpresa enorme para Franco Colapinto. Y ahora viene la gran pregunta que muchos fans de Franco se están haciendo después de Australia. ¿Puede Franco Colapinto dar la sorpresa en el Gran Premio de China? Puede parecer una pregunta exagerada. Pero si analizamos varios factores que se juntan este fin de semana, la posibilidad de un resultado grande no es tan descabellada como parece. Primero, el contexto. Porque después del Gran Premio de Australia, la Fórmula 1 viajó directamente a Shanghái para disputar la segunda fecha del campeonato. Un circuito muy particular. Un circuito que históricamente ha generado carreras bastante impredecibles. Y un circuito donde los errores estratégicos pueden cambiar completamente el resultado de una carrera. Pero además, este fin de semana tiene algo especial, porque no es un fin de semana normal de Fórmula 1. Estamos hablando de un fin de semana con formato sprint, y eso cambia absolutamente todo. Porque el cronograma queda mucho más comprimido. Prácticamente no hay tiempo para probar el auto. No hay tiempo para hacer grandes ajustes. Y eso muchas veces beneficia a los equipos que llegan con un auto más equilibrado desde el inicio. Este es el cronograma completo para Argentina. Sesión horario ARG. Viernes práctica libre 1, 00:30. Viernes clasificación sprint, 04:30. Sábado carrera sprint, 0:00. Sábado clasificación, 04. Domingo carrera 04. Un fin de semana muy intenso, pero también un fin de semana lleno de oportunidades. Porque el formato sprint suele generar situaciones muy interesantes, pilotos que arriesgan más, estrategias distintas, y muchas veces resultados inesperados. Ahora hablemos específicamente del circuito de Shanghái, porque este trazado tiene características que pueden favorecer el estilo de manejo de Franco. Primero, las rectas largas. La recta trasera del circuito es una de las más largas de todo el calendario. Y si recordamos lo que vimos en Australia, el Alpine demostró algo bastante interesante. Muy buena velocidad punta. Franco registró 344 km/h, la velocidad más alta de todo el Gran Premio. Eso significa que en circuitos con rectas largas, el Alpine puede defenderse bastante bien. Pero además hay otro factor clave: las curvas largas de Shanghái. Curvas donde los pilotos tienen que mantener el auto al límite durante varios segundos. Ese tipo de curvas premia mucho la agresividad y la confianza del piloto. Dos características que siempre han sido parte del estilo de conducción de Franco Colapinto. Y si a eso le sumamos algo más, la ecuación empieza a ponerse interesante. Porque en Australia,
vimos algo que muchos ingenieros valoraron muchísimo: la gestión de neumáticos de Franco. Mantener el mismo set durante 48 vueltas no es algo que cualquier piloto pueda hacer. Eso demuestra una gran capacidad para cuidar el auto y administrar el ritmo. Y en Shanghái, donde la degradación de neumáticos suele ser un factor importante, eso puede marcar una diferencia. Ahora bien, seamos realistas. Pensar en un podio directo para Alpine en condiciones normales no es lo más probable. Todavía hay equipos claramente más rápidos: Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren. Pero la Fórmula 1 muchas veces no es una ciencia exacta, porque cuando pasan ciertas cosas, el orden puede cambiar completamente. Por ejemplo, un safety car en el momento correcto, una estrategia diferente, una clasificación caótica con lluvia, o incluso abandono de algunos favoritos. Y cuando esas variables se combinan, aparecen las sorpresas. Y la historia de la Fórmula 1 está llena de ejemplos. O en el momento justo para conseguir resultados increíbles. Ahora imaginemos este escenario. Franco logra meterse en Q3 durante la clasificación. Algo que no es imposible si Alpine encuentra el setup correcto. Arranca la carrera desde la zona media alta de la parrilla. Aparece un safety car. Las estrategias se mezclan. Algunos equipos cometen errores. Y de repente, un piloto que estaba peleando por puntos empieza a escalar posiciones. Ese tipo de escenarios son los que muchas veces terminan creando podios inesperados. ¿Es fácil? No. ¿Es probable? Tampoco. Definitivamente no. Y además hay algo más que puede jugar a favor del argentino: la confianza. Porque Franco llega a China después de un fin de semana donde, más allá del resultado final, demostró varias cosas importantes. Mostró velocidad, mostró inteligencia en carrera, mostró capacidad para competir en condiciones complicadas. Y eso para un piloto joven es fundamental, porque la Fórmula 1 muchas veces es un deporte psicológico. Cuando el piloto siente que puede competir, empieza a arriesgar más, empieza a atacar más, empieza a buscar oportunidades donde otros pilotos quizás no se animan. Y ahí es donde pueden aparecer los grandes resultados. Pero además hay otro dato que muy pocos están mencionando, y que también demuestra lo rápido que está creciendo la carrera de Franco dentro de la Fórmula 1. Porque con sus últimas participaciones, Franco Colapinto ya se convirtió en el tercer piloto argentino con más carreras en la historia de la Fórmula 1. Un dato que para muchos fans del automovilismo argentino tiene un valor enorme. Porque Argentina tiene una historia gigantesca dentro de este deporte. Desde los tiempos de Juan Manuel Fangio, pasando por pilotos como Carlos Reutemann. Y ahora, en esta nueva generación, Franco empieza a escribir su propio capítulo. Todavía está en el comienzo de su carrera. Todavía hay muchísimo camino por recorrer. Pero cada carrera que disputa, cada punto que pelea, cada resultado que construye, empieza a formar parte de esa historia. Y ahora, con todo lo que está pasando alrededor de Alpine, con posibles inversores importantes interesados en el equipo, y con el campeonato recién comenzando, el momento parece perfecto para que Franco empiece a dar un salto todavía más grande dentro de la Fórmula 1. Pero la verdadera pregunta es esta: si Alpine logra atraer más inversión, si el equipo empieza a crecer, y si Franco sigue demostrando su talento, ¿podríamos estar viendo el nacimiento de una nueva gran historia argentina en la Fórmula 1? Porque a veces, las grandes carreras comienzan exactamente así, con un piloto joven, un equipo en reconstrucción, y una oportunidad que aparece en el momento justo. Y el próximo capítulo de esa historia se va a escribir muy pronto, en Shanghái, porque el Gran Premio de China podría ser mucho más importante de lo que parece. Pero ahora llegamos a la parte más interesante de toda esta historia, porque más allá del enfrentamiento entre Toto Wolff y Christian Horner, hay una pregunta que empieza a aparecer cada vez más dentro del paddock. ¿Qué pasaría realmente si uno de estos dos genios de la Fórmula 1 termina entrando en Alpine? Porque no estamos hablando de inversores cualquiera, estamos hablando de dos de las mentes más brillantes que ha tenido la Fórmula 1 en las últimas décadas.
Dos hombres que saben exactamente cómo construir equipos campeones. Primero pensemos en Toto Wolff, el hombre que transformó a Mercedes en la estructura más dominante de la era híbrida. Bajo su liderazgo, Mercedes consiguió 8 campeonatos consecutivos de constructores entre 2014 y 2021. ¿O creen que el equipo debería seguir creciendo con su estructura? Eso ocurre cuando un equipo tiene y hay algo más sólida, que está pasando, liderazgo claro, inversión inteligente y una visión a largo plazo. De dimensionar. Wolff es famoso del paddock por algo muy particular. Mientras su capacidad para organizar equipos extremadamente mientras se habla de poder, de política y de millones de euros, tomar decisiones estratégicas. Hay una historia que se está escribiendo en estructuras técnicas que funcionan. La historia de un piloto argentino que está empezando a dejar su marca en la Fórmula 1. Un segundo lo que significaría porque cada carrera que Franco disputa dentro de Alpine, cada fin de semana un equipo que claramente está en proceso de cada batalla que pelea en pista, un equipo que no tiene solamente un resultado en una tabla, tiene apoyo es parte de algo mucho más pero grande, que todavía necesita dar un salto organizativo para competir una historia que empezó hace muchos años. Ahí es donde alguien como Wolff de llegar a la podría marcar una diferencia enorme. Empezó en karting, porque cuando él entra en categorías menores, no entra para participar, entra para transformar decisiones difíciles. Pero del otro lado tenemos a alguien Fórmula 1 que también sabe muy bien lo que es construir un equipo campeón. No es fácil. Christian no hay decenas de programas. El hombre que convirtió a Red Bull no hay en una de las gigantes más exitosas de la historia moderna. No hay una industria del automovilismo como en Europa. Primero hay con la era de Sebastián Vettel, hay trabajo, hay determinación, la era de Max Verstappen. Y Franco tuvo que demostrar todo eso durante años, a la de Wolff, paso a paso, pero igual categoría por categoría. Él es conocido por su capacidad para llegar al lugar donde están los 20 mejores pilotos para crear equipos con una mentalidad y ahora extremadamente competitiva. No está simplemente participando para construir proyectos agresivos que buscan resultados rápidamente. Está creciendo y sobre todo está impresionando a mucha gente dentro del paddock. Él ya mostró interés en Franco Colapinto. Periodistas eso significa que si Horner termina involucrándose en Alpine, cuando miran el ritmo probablemente vería al argentino cuando miran cómo gestiona una pieza importante dentro del proyecto. Empiezan a ver algo que en la Fórmula 1 es muy valioso, con margen de crecimiento, potencial, con talento, potencial real y con la capacidad de convertirse en una figura fuerte dentro del equipo. 344 ahora imaginemos ese escenario. Un piloto más rápido en velocidad punta, más recursos, 48 vueltas con el mismo set de neumáticos, más ambición. Y dentro de ese proyecto, para mantenerse competitivo, un piloto joven incluso después de ya está empezando a demostrar su potencial. Ese tipo de detalles, porque cuando los grandes dirigentes de Fórmula 1 invierten en un equipo, porque no lo hacen para quedarse en la zona muchas veces empiezan así, lo hacen para construir no necesariamente ganando carreras desde el primer día, pero mostrando pequeñas señales. Y si pequeños logra dar ese salto en pequeños destellos de talento, Franco podría encontrarse ya empezó a mostrar varios de esos destellos, ser uno de los pilotos. Pero hay un dato que para el automovilismo argentino tiene un significado enorme. Algo que porque con las últimas carreras ha sido el punto de partida para muchas Franco Colapinto ya se convirtió en el tercer piloto argentino con más participaciones en la historia de Lewis Hamilton. Llegó a Mercedes solo por detrás de dos nombres que son la era híbrida dentro del deporte. Max Verstappen, dos nombres que forman parte de la historia del automovilismo empezó a crecer nuevamente. Muchos grandes pilotos estuvieron en el lugar correcto, en el momento correcto. Dos referentes logra fortalecerse con inversión dos pilotos que llevaron la bandera argentina a lo más alto del automovilismo. Pero claro, y ahora, todo esto todavía es una nueva generación que se está escribiendo. Aparece un tercer nombre en esa lista. Las decisiones todavía no están tomadas. Un piloto que todavía está en el comienzo de su carrera. Pero lo que sí está claro es que ya empieza a formar parte de esa historia. El futuro de Alpine podría cambiar muchísimo. Y eso para muchos fans argentinos significa muchísimo. Y si eso ocurre, el impacto podría sentirse directamente en la carrera de Franco Colapinto. Fórmula 1. Ahora la pregunta es para ustedes. Parecía que el país que había ¿quién creen que sería mejor para el futuro de Alpine? Fangio, Toto Wolff ya no tenía presencia entre ellos, por supuesto, pero Franco cambió eso. Volvió a poner una bandera argentina en la parrilla. Volvió a generar ilusión. Volvió a hacer que miles de fanáticos en Latinoamérica vuelvan a mirar cada carrera con expectativa. Y ahora, con todo lo que está pasando alrededor de Alpine, esa historia podría volverse todavía más grande. Porque imaginemos por un momento lo que podría pasar en los próximos años. Un Alpine que empieza a recibir más inversión, más recursos, más desarrollo. Tal vez con alguien como Toto Wolff, aportando estructura y organización. O con alguien como Christian Horner,
aportando agresividad competitiva. Dos mentes brillantes, dos arquitectos de equipos campeones, dos hombres que saben exactamente cómo construir proyectos ganadores en Fórmula 1. Si alguno de ellos termina involucrándose en Alpine, el equipo podría empezar a dar pasos enormes hacia adelante. Más desarrollo aerodinámico, más recursos técnicos, más estabilidad en la estructura, más ambición deportiva. Y si ese crecimiento ocurre, Franco podría estar en una posición increíblemente interesante, porque estaría dentro de un equipo justo en el momento en que empieza a crecer, algo que históricamente ha sido el punto de partida para muchas historias legendarias en la Fórmula 1. Lewis Hamilton en Mercedes, Fernando Alonso en Renault, Max Verstappen en Red Bull, proyectos que comenzaron en crecimiento y que terminaron convirtiéndose en campeonatos del mundo. ¿Significa eso que Franco va a ser campeón mañana? No, la Fórmula 1 nunca es tan simple. Lo que sí significa es que la puerta está abierta, la oportunidad existe, el talento está, y el proyecto alrededor de Alpine podría empezar a fortalecerse. Y cuando esas piezas empiezan a alinearse, las historias grandes empiezan a tomar forma. Historias que años después miramos hacia atrás y pensamos, ahí fue donde todo empezó. Tal vez dentro de unos años recordemos estos momentos. Las primeras carreras, los primeros puntos, las primeras batallas en la zona media. Y pensemos que ahí, justamente ahí, estaba empezando la historia de un nuevo gran piloto argentino en la Fórmula 1. Pero por ahora, la historia continúa. El campeonato sigue, las carreras siguen, y Franco todavía tiene muchos capítulos por escribir. El próximo capítulo empieza en Shanghái. Y quién sabe, tal vez en ese circuito empiece a aparecer el próximo gran momento de su carrera. Si te gustó este análisis y querés seguir todas las noticias sobre Franco Colapinto, apoya el canal. Deja tu like, suscríbete a Mundo Colapinto y activa la campanita para no perderte nada. Y ahora te dejo una pregunta para que respondas en comentarios. ¿Crees que Franco Colapinto puede convertirse en campeón del mundo en los próximos años? Los leo, porque esta historia recién empieza. Entre ellos, por supuesto, Franco Colapinto.